La frontera entre México y Estados Unidos suele verse como una simple línea divisoria entre dos países, pero desde la sociología de la frontera, este espacio es mucho más que un límite territorial. Es un territorio social donde se cruza violencia, necesidad económica, desplazamiento forzado y políticas de control migratorio. Miles de personas intentan sobrevivir ahí, mientras se enfrentan explotación, discriminación y abandono institucional. En este video intentamos analizar a lo que se le puede llamar la triple frontera de la vulnerabilidad: violencia, trata de personas y crisis ambiental. En este ensayo se pretende que, aunque existen acuerdos internacionales y marcos legales para regular la movilidad humana, en la práctica no garantizan la protección real para las personas migrantes más vulnerables. ¿Por qué? Porque estas políticas fronterizas siguen priorizando la seguridad nacional y el control territorial, antes que la vida y la dignidad humana. Como resultado, la frontera norte se convierte en un espacio donde se normaliza la explotación laboral, la esclavitud sexual, las desapariciones, la extorsión y el desplazamiento forzado. Para analizar esta realidad se usan tres categorías. La primera, la vulnerabilidad fronteriza, que no es natural, sino socialmente producida por políticas de contención. La segunda, la transnacionalización de la violencia. La violencia no se detiene en la frontera, atraviesa países y etapas del viaje. La tercera, la migración climática. La crisis ambiental está generando desplazamiento que los marcos legales aún no reconocen. Estas tres categorías nos permiten ver que no estamos ante un problema de seguridad o de movilidad, sino ante una crisis estructural donde convergen estas desigualdades, violencia y cambio climático y políticas restrictivas. En teoría, acuerdos como el TMEC o los programas de movilidad laboral buscan ordenar los flujos migratorios, pero la realidad es otra. Un ejemplo claro, la derogación de la aplicación CBP-1 en 2025, investigadores del Colegio de la Frontera Norte documentaron que esta decisión dejó a miles de personas varadas en México, sin mecanismos claros para pedir asilo y sin poder regresar a sus países. Lo que presentó como una medida administrativa terminó siendo un vacío legal y humanitario. De aquí la moraleja: las políticas restrictivas no eliminan la migración, la vuelven más peligrosa. La vulnerabilidad no es un accidente, es una condición producida. La frontera sur de México es uno de los espacios más peligrosos. Un estudio sobre las caravanas del 2018 y 2019 en Tapachula mostró que las autoridades fueron completamente rebasadas, sin recursos, sin coordinación, sin apego a la ley. Ese vacío lo aprovechan las redes de trata. Personas que llegan sin dinero, sin redes de apoyo, sin información, se convierten en víctimas fáciles. La trata no es un delito aislado, es un ensamblaje criminal que conecta reclutadores, transportistas y exploradores a lo largo de toda la ruta. La frontera se vuelve el espacio donde confluyen economías ilegales que se benefician de la vulnerabilidad migratoria. La violencia no termina al cruzar la frontera. Investigaciones recientes con mujeres sol- solicitantes de asilo en México muestran que muchas huyeron de violencia de género o pandillas en Centroamérica, pero al llegar a México enfrentan nuevas violencias de grupos criminales y también de autoridades. La migración para ellas no es una salida inmediata de la violencia, sino continuidad de un ciclo de victimización. El género importa. Las mujeres migrantes sufren más violencia sexual, explotación y trata. Mientras esperan meses o años resoluciones migratorias, viven en un limbo legal sin protección real. La crisis climática es una de las causas emergentes de migración, sequías, huracanes y pérdida de cosechas en Honduras, Guatemala y El Salvador, y destruyen medios de vida. Pero nadie migra solo por un huracán.
La crisis ambiental multiplica vulnerabilidades existentes, como la pobreza, la violencia o el desempleo. Y aquí hay un problema enorme. El derecho internacional no reconoce al refugiado climático. La Convención de 1951 no incluye desastres ambientales. Esto deja a miles de personas en un vacío legal, obligadas a migrar de forma irregular y quedar expuestas a explotación de trata. La frontera norte es hoy uno de los espacios más complejos y violentos de la movilidad humana. La vulnerabilidad no es natural, es producida por políticas de contención, desigualdad y ausencia de protección. La violencia migratoria es transnacional. La crisis climática genera nuevas formas de desplazamiento que el derecho no sabe entender. Y frente a esto, las políticas actuales son insuficientes. Siguen enfocadas en control territorial y no en una protección humana. Pero las fronteras no son fenómenos naturales, son construcciones políticas y sociales. Si fueran construidas de una manera, también pueden transformarse. La verdad es que la pregunta no es si debe de existir o no una frontera, sino qué tipo de frontera se pueden construir. Una basada en la exclusión y el castigo o una centrada en la dignidad y la protección. Este video fue elaborado a partir de un ensayo de mi autoría, La triple frontera de la vulnerabilidad. Está basado en distintos estudios del Colegio de la Frontera Norte y estos los puedes revisar en la descripción del video. Aquí la pregunta que me gustaría dejar para causar ruido sería: ¿cómo podemos construir fronteras que no maten, que no exploten y que no desaparezcan personas? Gracias por ver.